¿cómo que dices tú? Te vestiste de gloria, carajito, porque dice, así mismo me lo dice, y ya yo tengo como 100 años y él me sigue diciendo así. ¿Cómo estás, Manuel Felipe? ¿Cómo estamos? Todo, buenas tardes. Estoy como ronco, pero mira, vamos a analizar 3 cosas. La primera es la guerra, la segunda es la elección de Colombia y la tercera la primaria y todo lo que, la decisión del TCJ de hoy, todo eso. Pero vamos primero siempre por lo internacional. Revisando el fin de semana lo ocurrido allí en esa zona de conflicto permanente y eterna, esa cosa pinta muy feo. Porque, ¿cómo será que Lukashenko, presidente de Bielorrusia, y el canciller soviético, ambos dan una declaración diciendo estamos frente al fantasma, no del comunismo, como dice el manifiesto comunista, sino de la Tercera Guerra Mundial? Y ocurre, los americanos metieron 50 barcos ahí, portaaviones, todo eso, y tienen unas bases en Irak, y esas bases fueron bombardeadas, las bases americanas, adrede, o sea, le cayeron a plomo las bases para que los americanos intervengan, le caigan a plomo a todo lo que está ahí y se arme el zafarrancho. Inclusive yo veo una cosa que me alertó, al parecer funcionarios del gobierno de Irán iban hacia Libia, hacia Líbano, y bombardearon el aeropuerto ay Dios mío, de Irak, el principal, el de Damasco, lo bombardean. De Siria, claro. De Siria. Lo bombardean. Y eso está por las declaraciones. Fíjate que en la primera parte hubo un rechazo hacia Hamas, pero en la segunda hacia la Franja de Gaza. Porque el mundo le está diciendo a Israel, un momentico, no responde de la misma manera. Es verdad que lo de Hamas es un terrorismo, son unos malucos, pero la paz es fundamental. Y eso está muy complicado porque países como Turquía, el presidente de Turquía, ¿cómo que se llama él? Erdogan. Erdogan hace una manifestación a propósito de una fecha de esta religiosa. Claro, la fundación del país, ¿no? Del país. Y en el mitin dice que ellos no van a permitir que se masacre a la población de la Franja de Gaza, de los niños, porque ya eso ya van como 10.000 muertos. Una cosa que comenzó con unos poquitos, ya va por una cantidad grande. Que ellos no van a permitir eso, que de acuerdo a lo que ocurra ahí, ellos van a entrar o no en el conflicto. Pero amenazan con entrar en un conflicto. Esto más una cantidad de cosas que circulan, los videos de los muchachitos en Gaza. Hay un informe del Washington Post que dice que el bombardeo del hospital es de Israel, por todos los estudios que se hacen, viene de Israel. Total es que yo creo que eso va a terminar mal. Hay un alto riesgo de que eso termine en una guerra, no sé si rápida o lenta, porque no puedo decirlo, pero sí va a terminar en un conflicto bélico donde van a intervenir muchos países y de alto riesgo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro, ese es un riesgo. Siempre ha existido el riesgo, ¿no? Y siempre se ha hablado de evitar pues un conflicto mundial militar, porque estamos frente a un conflicto mundial de otra naturaleza, que es el conflicto económico, ¿no? Así es. Y incluso mediático, ¿no? Porque estamos en manos en este caso de la noticia falsa, ¿no? Pero lo que interesa es que evitar que se desate, dado las fuerzas nucleares que tienen alguna de las potencias, pues un conflicto de mayor alcance. Y sobre esto se viene advirtiendo mucho. Pero como siempre ocurre en las guerras, bueno, esto suele estallar de la manera que menos piensa la gente. Un detalle, un imprevisto, alguna cosa, de repente la cosa que parece más inocente puede ser lo que provoque un estallido de alcance mundial, ¿no? Y además a esto se suma un hecho importante que lo hemos visto a raíz de este conflicto, que comenzó pues con lo de Rusia, Ucrania, la OTAN, ha seguido y que tiene también ya en el Medio Oriente desde hace mucho tiempo expresiones muy graves, ¿no? El caso de Siria, el caso de los grupos llamados terroristas que operan en la zona, pero también en esto tiene que ver el debilitamiento, digamos, de las Naciones Unidas, que como hemos visto, pues su papel de regulador y de conciliador y de vigilante que se apliquen las normas aprobadas en su seno,
para evitar la guerra, parece que ya no despiertan el interés y menos, por supuesto, la obligación de los países miembros, ¿no? Lo estamos viendo, yo creo que es primera vez que se da, por ejemplo, que en el caso de Netanyahu, el presidente de un país descalifica al secretario general de la... Porque salió a de la defender ONU. a Palestina. Bueno, está bien, pero independientemente de lo que sea, no puedes descalificarlo en esos términos, ¿no? Y eso te indica hasta dónde pues, los factores de contención se han debilitado mucho. Y suele ocurrir, pues, siempre en estas grandes conflagraciones mundiales, ¿no? Ojalá que ello no ocurra, pero bueno, estamos en los últimos años, este es el momento en que hemos estado más cerca de un riesgo de esta naturaleza. Ahora, fíjate, esa guerra tiene un efecto en la economía venezolana muy grande, porque es una guerra petrolera. Ahí están los yacimientos más importantes del mundo. Y luego, Irán había venido supliendo el déficit petrolero de Europa. Los americanos estaban gastando 1 millón de barriles diarios, pero liberándole las sanciones a Irán y entregándole la plata y haciéndose los locos, Irán venía sustituyendo 500.000 barriles, un promedio de 500.000 por libra. En el plan americano los otros 500.000 vienen de Venezuela para recuperar el 1 millón que ellos gastan. Esa guerra hace que se replantee el mapa geopolítico en referencia a las relaciones con Venezuela. Hay gente que cree que estos pronunciamientos, el de Blinken, el de Gutiérrez, todos estos expresidentes que en la carta de Asdrúbal de aquella aparecen respaldando a María Corina y pidiendo su habilitación, que eso va a ser la política de los Estados Unidos, que por ahí hay una enorme posibilidad de que María Corina entre en juego. Pero resulta que es todo lo contrario. A mí, uno de los miembros de la comisión de negociación, yo le pregunté a propósito de las declaraciones de Gerardo Blay, yo le pregunté, mire, pero eso está en el acuerdo, las inhabilitaciones, y me dice, nunca estuvo. Ni lo va a estar si la guerra se desarrolla, porque los Estados Unidos van a estar pendientes de sus intereses, del tema petrolero, una vez que todo eso se vuelve un topocho. Ahora, depende de la inteligencia del gobierno y su postura frente al conflicto, que sea calificado como un proveedor confiable, porque si no es un proveedor confiable, o la presión interna obliga a que las sanciones no se flexibilicen, entonces Maduro no le queda otro remedio que meterse para China, para Rusia, para todo el mundo. Bueno, ahí sí es una torta, porque si en el pasado hubo un bloqueo de las costas para que entrara gasolina, ¿cómo será para que salga el petróleo venezolano para afuera, para esa zona? Eso va a ser una complicación. Es probable, y lo más seguro, es que el gobierno de Estados Unidos juegue a mantener a Maduro como un socio importante. Claro, por razones obvias, ¿no?, de su economía. Y ha sido así. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando el petróleo pasa a tener pues, un papel importante en esa guerra. Bueno, la fuerza militar de Estados Unidos se soportó en buena medida en el petróleo venezolano. Así es. De allí, pues, el asedio y los ataques de los submarinos nazis a la frontera venezolana para evitar que el petróleo del Zulia fuera a Curazao, fuera a Aruba y que siguiera para alimentar al ejército americano. Y siempre fue así, el petróleo ha tenido esa importancia decisiva y lo tuvo, lo recordamos en un programa anterior hace 50 años con la famosa guerra del Yom Kippur, que ahí fue el contrario. Allí fue que la presencia venezolana, en aquel momento había ganado Carlos Andrés Pérez las elecciones, sirvió de mediador en el seno de la OPEP para detener lo que era una acción militar muy fuerte por parte de Estados Unidos contra los países árabes, que en aquel momento habían disparado los precios del petróleo. Entonces Venezuela siempre, y ahora mucho más, todo lo que representa las reservas probadas de petróleo de Venezuela, su ubicación geográfica, la hacen un objetivo estratégico importante. Ahora, yo creo que allí frente a Estados Unidos tú puedes tener diferencias políticas, pero nunca Venezuela no va a ser un enemigo estratégico de Estados Unidos. Y se acaba de demostrar con esto. Entonces, en consecuencia, no tiene nada que ver. Tú rompes relaciones diplomáticas, bueno, y mantienes la comunicación económica si conviene a los intereses de ambos países. Entonces, la gente suele